Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Desde la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, RITA, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, les damos la bienvenida. En unos momentos daremos inicio. Muy buenas tardes, ya estamos en línea, creo que sí. Muy buenas tardes, nuevamente desde la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en nuestro espacio del Seminario Permanente, espacio creado para la socialización de los avances, resultados de los proyectos de investigación de los profesores, de nuestros profesores de la facultad, eh, también de los resultados de sus años sabáticos y en general de toda la actividad investigativa relacionada con nuestro ejercicio profesional. Agradeciendo a Tatiana Durango, nuestra asistente académica, que siempre está presta a contactar a nuestros docentes, a identificar cuáles son esos trabajos que están aquí para aparecer. Y a Diego Lizarazo de la red RITA, que hoy nos facilita también este espacio. Para el día de hoy tenemos un trabajo a cargo del profesor Absalón Jiménez Becerra, que se llama Historia de la Educación Comparada, Conceptos, Método e Historiografía. Es un trabajo que hace entiendo, una revisión sobre la producción en América Latina, haciendo énfasis en textos relevantes, temas y líneas que pueden orientar, digamos, este debate a partir de la mitad del siglo XX. El profesor Absalón es en la actualidad profesor de la Facultad de Ciencias y Educación, profesor del doctorado interinstitucional en educación, hace parte del grupo de investigación Emilio. Sus líneas de investigación son infancia, maestro y pedagogía en Colombia. Profesor tiene un número importante de publicaciones con relación a estos problemas de la historia de la educación, de la historia de historia en general, ¿cierto? Y se destacan allí principalmente Historia de la Universidad Pedagógica Nacional, 2003, Democracia en tiempos de crisis, 1949-1994, este es de 2003, Infancia y Ciudad en Bogotá, una mirada desde las narrativas populares urbanas, de 2008. Emergencia de la infancia contemporánea en Colombia, 1968-2006, es del 2012, y también fue compilador y ensayista de las 2 ediciones del libro La práctica investigativa en ciencias sociales en 2004, además de un número importante de artículos. Debo destacar que la labor intelectual, la labor académica del profesor Absalón es muy importante. Es un profesor que nos ha hecho aportes relevantes en relación con cómo pensar la investigación. De manera que hoy pues vamos a tener los resultados de su año sabático y nos va a hacer su conferencia y nos va a ilustrar alrededor de este tema. De manera, profesor, que bienvenido, muy buenas tardes y el espacio es suyo. Gracias, profesor Omar. Agradecerle a usted, al Comité de Investigaciones y a Tatiana por la organización de este espacio. Pues también agradecer a la universidad por dar la posibilidad de disfrutar del año sabático a varios de nosotros, y efectivamente es un año que se asume como un año de reflexión y de producción académica de los profesores de planta de la universidad.
Bueno, yo voy a empezar a hablar de por qué surge este libro, ¿no? De historia de la educación comparada, referentes conceptuales, metodología e historiografía sobre el tema en el sentido en que, pues, desde que me vinculé al doctorado interinstitucional en educación, inicialmente como estudiante en el año 2006 y luego como profesor hacia el año 2014, pues siempre he sido muy crítico de la manera como se ha manejado la historia comparada en Colombia, ¿no? En el sentido en que hay un avance mínimo, de pronto uno o dos referentes que se puedan consultar, y es de pronto un talón de Aquiles que tiene la historia de la educación. Yo diría, los historiadores de la educación colombiana son muy endogámicos, asumen sus objetos de investigación, dando cuenta de su historicidad en términos nacionales, ¿no? Lo que es la historia de la pedagogía, la escuela, la infancia, la historia de la educación superior se hace teniendo como principal contexto el colombiano, pero sin tener en cuenta lo que ocurre a nivel de América Latina, que es de pronto lo que más nos compromete a nosotros. Entonces, frente a ese grado de insatisfacción es que surge el libro, ¿no? Porque efectivamente en el año sabático hay que dar cuenta de un producto de carácter reflexivo, investigativo, que es el libro. Y el libro pues aborda, yo diría, una serie de reflexiones fundamentales de lo que es la historia comparada. Pues inicialmente pues la historia es una ciencia social que aborda como principal objeto el pasado. Un pasado que desde cierta perspectiva, desde la perspectiva del marxismo, es expresión de una lucha social donde hay tensiones, hay diferencias y en buena medida la historia es esa historia de las luchas entre sectores sociales desde la perspectiva de clases sociales que están continuamente en tensión y que generan un dinamismo y un cambio continuo en la sociedad. De hecho, pues desde que surge la historia inicialmente en la antigüedad, ¿no? Historia de Heródoto, que son los dos textos que él trabaja, aparecen unos elementos claves a tener en cuenta en la historia comparada, que es el principio de diacronía, ¿no? Diacronía a través del tiempo, donde efectivamente uno puede abordar la historia de una perspectiva diacrónica del pasado al presente, donde efectivamente de entrada el historiador compara, ¿no? Compara el presente contrastándolo con el pasado. Entonces sí hay un ejercicio de entrada de carácter eminentemente comparativo y efectivamente el historiador por lo general es hijo del presente y con base en los valores del presente confronta el pasado y lo problematiza e inclusive tiene la posibilidad de proyectar futuro con cierto nivel de compromiso político. Pero también aparece un principio en la historia de Heródoto que es de sincronía. Cuando uno lee el libro de Heródoto, lo que efectivamente evidencia es que él coteja la sociedad griega con la persa, con la egipcia, con la babilonia. Efectivamente, ese elemento que es fundamental de carácter sincrónico es consustancial a lo que es la historia comparada. Luego, pues hay que aclarar de cómo surge la historia comparada. Acordémonos que con Immanuel Wallerstein, la historia como disciplina moderna se constituye a lo largo del siglo XVIII y primera mitad del XIX, cuyo objetivo fundamental es dar cuenta de la constitución del Estado moderno y la participación de las élites, ¿no? Esa historia política alemana de Ranke, donde efectivamente lo que hace la historia es conquistar un método de investigación donde efectivamente las verdades del historiador están soportadas en unas fuentes y particularmente en unos archivos, ¿no? Y lo que nos enseña la historia política alemana es que desde una narración de carácter cronológico, lineal y ascendente se constituye ese Estado democrático moderno, liberal, desde la perspectiva de hoy, eurocéntrico, machista y burgués, pero la historia política se constituye como disciplina en ese contexto y la historia como disciplina, a pesar de que es la primera que conquista el método científico que deviene de la física, es la última en acercarse al método comparado, ¿no? Cuando nace la historia comparada no nace inicialmente por iniciativa de los historiadores, sino se da inicialmente en el campo de la economía, ¿no? Cuando Marx establece en su estudio del Capital
la consolidación de lo que es el capitalismo, da cuenta de cómo ese fenómeno económico, social y político se constituye de manera más o menos sincrónica producto de la revolución industrial y la consolidación de la burguesía a lo largo del siglo XVIII, primera mitad del XIX, en países como Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos, entre otros. Aparece el estudio comparado inicialmente en la economía, producto de una visión integral, porque el marxismo, más que una propuesta metodológica, es una visión integral de carácter económico, político y filosófico del devenir de la sociedad, donde hay una visión ante todo integral de lo que es la sociedad capitalista, burguesa, moderna. La segunda disciplina que se acerca a los estudios comparados es la ciencia política, ¿no? Está el texto de Alexis Tocqueville, La democracia en América. Este libro es fundamental no solo para quienes en algún momento de nuestras vidas estudiamos ciencia política, sino es importante en el marco de esta discusión porque a través del estudio de la democracia, Alexis Tocqueville problematiza dos categorías fundamentales de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, que fueron los enunciados de Robespierre, por medio de los cuales guillotinó a 10.000 franceses. Pero lo que hace efectivamente Alexis Tocqueville es problematizar la libertad y la igualdad como parte consustancial de la democracia liberal moderna. De hecho, reivindica esa democracia liberal moderna norteamericana en el sentido en que a través de la libertad se garantizó la consolidación de la igualdad, ¿no? Es decir, efectivamente lo que problematiza Tocqueville es la visión comparada del sistema democrático liberal que se constituye en América, en Estados Unidos, y la manera conflictiva como se iba constituyendo el sistema democrático liberal en Francia, cuando efectivamente la monarquía no había desaparecido totalmente y menos la aristocracia, que se mantienen casi hasta mediados del siglo XIX. De hecho, pues la palabra burgués en el diccionario francés aparece solo a mediados del siglo XIX. O sea, se dan una serie de cambios revolucionarios profundos, pero la burguesía francesa no se había consolidado sino hasta mediados del siglo XIX. Esto que problematiza desde una perspectiva comparada la reivindicación de la libertad, por ejemplo, de la nación norteamericana, porque lo que se observa es que todo el proceso de extensión de la frontera hacia el oeste, donde efectivamente los anglosajones acaban con la cultura indígena, acaban con los Cheyenne, los Cherokee, y efectivamente, ante todo, habilitan esa frontera agrícola para incorporarla en la economía norteamericana y extender el este con el oeste y establecer posteriormente la vía férrea o el tren. Ese principio de libertad, desde la perspectiva de Tocqueville, darle libertad al pueblo garantizó la igualdad en la sociedad norteamericana. Hoy en día es polémica, de hecho hay gente no muy amiga de Tocqueville, pero efectivamente Tocqueville lo que hace en ciencia política, o en lo que fue los inicios propios de la ciencia política, es comparar dos sistemas democráticos y comparar y problematizar la libertad y la igualdad que garantizaba a la sociedad norteamericana, Estados Unidos, y que podía garantizar o no Francia. Un tercer texto que es fundamental para hablar de historia comparada es el aporte de la sociología, ¿no? La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, donde Max Weber, desde yo diría un frente de trabajo eminentemente subjetivo, que es la práctica religiosa, se pregunta de manera comparada el por qué sociedades donde se materializa o se practica la práctica religiosa protestante, ¿no? Son países donde particularmente se consolida el capitalismo moderno. Caso de Alemania, Estados Unidos e Inglaterra, países eminentemente protestantes y países donde se evidencia el éxito del capitalismo. Lo que se evidencia desde la perspectiva subjetiva de Max Weber es que efectivamente desde la perspectiva religiosa cristiana, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo salva al hombre ante los ojos de Dios, y un segundo elemento fundamental de la práctica protestante en términos laborales es la cultura del ahorro, ¿no?
Ahorro y trabajo son consustanciales a la práctica religiosa protestante y son consustanciales a la consolidación del capitalismo en estas tres naciones. De hecho, Max Weber lo que hace es complementar, yo diría, de cierta perspectiva, la mirada estructural que tiene Marx del capitalismo desde una perspectiva eminentemente religiosa, aunque Marx en sus inicios tampoco fue un sujeto alejado de la religión. Cuando ustedes leen a Marx joven, ese Marx de 15 años, Marx a los 15 años leía griego y había leído fundamentalmente dos libros, ¿no? Ante todo, había leído la cultura griega, filosofía griega y había leído la Biblia. Y de hecho, pues ahí hay un elemento clave en el sentido en que en ocasiones, pues Marx dice, bueno, la religión es el opio del pueblo y él se reivindica como ateo, pero en sus inicios como intelectual, Marx a los 15 años había leído la Biblia de punta a punta. No fue lejano a la práctica religiosa y eso hay que pillárnoslo porque quienes trabajan esa perspectiva, en el caso de Weber, subjetiva de la religión, da cuenta de cómo efectivamente es otra manera de ver la sociedad de manera integral. Posteriormente, pues viene el aporte ya propiamente de los historiadores, está Marc Bloch, ¿no? En una conferencia que él da en 1928, habla de cómo la historia comparada es vista de manera algo socarrona por parte de los historiadores, ¿no? Los historiadores creen que la historia comparada es filosofía de la historia o es sociología de la historia y a que el historiador no le compromete como tal porque se complejiza la investigación. Entonces, ¿qué es lo que plantea Marc Bloch? Pues reivindicar el método comparado en la historia, ante todo reivindicando de que ojalá quienes trabajan el método comparado sean los profesores más versados, los profesores universitarios, quienes efectivamente ya tienen un nivel de lectura y han consolidado sus métodos de investigación. Marc Bloch ante todo no sugiere que el investigador o el historiador en su proceso de formación inicial se forme desde el método comparado o trabaje historia comparada, porque efectivamente, por ejemplo, un historiador que apenas está conociendo la historia de Colombia en su pregrado, un historiador joven que está trabajando historia colonial, republicana o todo el periodo de la violencia, el siglo XX, pues apenas está apropiándose de su propia historia nacional y pues eso le impide mucho trabajar desde una perspectiva comparada. Lo que plantea Marc Bloch es que ojalá quien trabaje historia comparada sea un historiador que tenga ya una experiencia, un nivel de formación y un nivel de lectura avanzado. Ya posteriormente lo que plantea Marc Bloch en ese ensayo es que es una posibilidad en términos metodológicos, en términos de desarrollar análisis que trasciendan las fronteras nacionales, que vayan más allá de lo que efectivamente es la historia nacional y que tengan pues, la posibilidad de análisis a nivel regional y una visión inclusive hacia lo global. Ahí hay un elemento clave en el sentido en que para Marc Bloch el mejor libro que había trabajado el método comparado es este texto de Henry Pirenne, Historia Económica y Social de la Edad Media. Y Henry Pirenne, estudiando el Mediterráneo, dice, bueno, ¿qué es lo que efectivamente en buena medida genera unas condiciones de desarrollo a finales de la Edad Media hacia el siglo XII y XIII, ¿no? Y lo que se evidencia efectivamente es que es el comercio. El comercio une el Mediterráneo, genera la circulación de la mercancía, potencia las ferias y los mercados, efectivamente constituye o le da la fuerza necesaria para que se materialice la moneda y el sistema de cambio y efectivamente se establezca el crédito y el comercio del dinero. Este libro es fundamental para quienes trabajamos historia comparada en el sentido en que Henry Pirenne da cuenta de que efectivamente para trabajar historia comparada y comparar en este caso varias naciones desde una perspectiva problemática hay que establecer una unidad de análisis. La unidad de análisis de Henry Pirenne es el comercio. Entonces, ese elemento es clave porque, dice Marc Bloch, el historiador tiene que constituir un objeto de investigación común a dos sociedades o a dos naciones, que sea efectivamente homogéneo y que a pesar de la homogeneidad exista heterogeneidad en su proceso de constitución. Es decir, el comercio es un elemento homogéneo que une al Mediterráneo, pero en ese proceso hay una heterogeneidad en el sentido en que estas naciones que estaban al borde del Mediterráneo, cada una efectivamente vivió un proceso
muy heterogéneo y dispar en la constitución del comercio medieval. Y al final lo que se plantea es que efectivamente esos estudios generen, además de bajo un principio de homogeneidad en el objeto, heterogeneidad en su proceso de constitución, haya una globalidad en el análisis. Es decir, quien trabaja historia comparada debe efectivamente tener la capacidad de desarrollar un análisis de manera global, de manera integral y global que trasciendan las fronteras nacionales. Ese elemento para mí es fundamental en el sentido en que metodológicamente debemos establecer una unidad de análisis común. Es decir, efectivamente, quien trabaja historia comparada debe buscar objetos de investigación o unidades de análisis que en buena medida, de una manera sincrónica, más o menos en una misma coyuntura de tiempo, hayan compartido una experiencia institucional que los acerque en términos de lo que es desde el principio de homogeneidad. Es decir, no puedo comparar limones con manzanas, pero sí puedo comparar limones con mandarinas y naranjas. Es decir, efectivamente, tiene que haber una homogeneidad en el objeto de investigación para poder desarrollar el ejercicio comparado. Y ahorita vamos a observar varios ejemplos donde hay comparación y varios ejemplos donde no hay comparación, en el sentido en que los dos objetos no tienen elementos de homogeneidad que los acerquen. Entonces ahí ya hay un problema de carácter metodológico para quienes pretenden trabajar el método comparado. Ahora, el método comparado deviene pues de tres métodos fundamentales básicos de investigación, ¿no? Está el método comparado, que es el que más utilizamos en ocasiones de manera implícita en historia, que yo les manifestaba al inicio. Con Heródoto aparece la comparación, comparamos el presente con base al pasado. Es decir, en ocasiones, por ejemplo, decimos institución de la escuela pública en Colombia, tiene efectivamente un antecedente escolástico en San Agustín, Santo Tomás, siglo IX y XI, o sea, cómo surge la escolástica es escuela, es encerrar el conocimiento, es la individualización del proceso de lectura, por ejemplo, es el aislamiento, ¿no? La escuela es escuela, y la escuela nace en el siglo XI, no en el siglo XVIII, XIX. Entonces, uno compara, cuando tú dices, efectivamente, hay maneras de comparar de manera diacrónica y de manera sincrónica. Lo que se plantea efectivamente es que el método comparativo es el que por lo general utilizamos de manera implícita en nuestros análisis, ya sea porque comparamos inicialmente el presente con el pasado. Además, pues hay otros dos métodos fundamentales, que está el estadístico, ¿no? Donde efectivamente el historiador también puede hacer uso del método estadístico, dar cuenta de la escuela, de la constitución de la escuela, cuántas escuelas públicas, cuántas privadas, cuántas masculinas, cuántas femeninas, bueno, de la escuela expansiva, la competitiva, bueno, todo lo que uno puede efectivamente cuantificar y establecer ese método. Y está el método experimental, imposible de aplicar en la historia, y en la ciencia social, y particularmente en la historia, ¿no? O sea, el método experimental no va con el historiador. O sea, el 9 de abril del 48 fue el Bogotazo y ocurrió una sola vez y ya, listo. Efectivamente, en historia de la educación ocurrieron una serie o sea, Domingo Faustino Sarmiento fue el gran pedagogo y educador latinoamericano del siglo XIX. Existió en una ocasión, no va a haber otro Domingo Faustino Sarmiento. Entonces, ¿qué evidenciamos? Que el método estadístico, el método experimental, pues no es para nosotros muy viable y muy aplicable. El historiador por lo general se mueve ante todo en el método comparado, que es ante todo la propuesta que hay desde la perspectiva. Nos podemos mover en ese método y trabajar también con el método estadístico, problematizando los archivos y las fuentes, ¿no? También en términos metodológicos, efectivamente debemos tener en cuenta la manera compleja como el historiador trabaja el tiempo, ¿sí? Es decir, nosotros los historiadores establecemos una relación compleja con el tiempo. No es una relación cotidiana y social como la establece el ciudadano del común, ¿no? El ciudadano del común, por lo general, mantiene atrapado en el tiempo social, ¿no? En lo que es su vida, ¿no? Sus 70, 80 años de vida, la manera como efectivamente ha sido testigo de algunos acontecimientos, inclusive no solamente sociales, sino políticos e históricos, ¿no? De hecho,
cada uno de nosotros es dueño de una memoria. Mi generación vivió por televisión o fuimos testigos de la toma del Palacio de Justicia, de la muerte de Pablo Escobar, de la muerte del Mono Jojoy, de Raúl Reyes, es decir, el Estado soberano actuó y ejecutó, y efectivamente somos testigos. Y también hay una noción de tiempo social que determina nuestros cumpleaños, las navidades y demás, pero efectivamente la noción de tiempo histórico la trabaja el historiador y la trabaja en ocasiones el profesor de sociales en la escuela, ¿no? El profesor de sociales en ocasiones también le cuesta establecer una relación compleja con el tiempo histórico. Y el tiempo histórico para nosotros es complejo, ¿no? Efectivamente, parte de un ejercicio inicialmente de cronología y posteriormente de periodización. Es decir, cuando nosotros establecemos un objeto de indagación, por ejemplo, la historia de la educación popular en Colombia, establecemos ejercicios de carácter cronológico, organizamos los acontecimientos y posteriormente vienen las periodizaciones. Pues ya hay otros pues, grandes maestros en historia, Fernán Brudel, que estableció ante todo la mediana, la corta, mediana y larga duración, ¿no? El peso que tiene la coyuntura en la investigación de la historia, qué es una coyuntura, qué es mediana duración, qué es corta duración y qué es larga duración, son relaciones de tiempo complejo y efectivamente el tiempo en el historiador es como la tierra que se le pega a su pala, que es lo que planteaba Marc Bloch, ¿no? Y por lo general el proceso, el presente determina el estudio del pasado, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, si estudiamos el pasado de las ciencias sociales, estamos metidos en un rollo de lo que es la decolonialidad y todo este rollo, y es un lente con el cual hoy en día observamos el pasado, ¿no? Este libro de una epistemología del sur, ¿no? De Bonaventura Sousa, pues es un lente con el cual hoy en día miramos las ciencias sociales. Ese lente hace 15 años no existía y ese lente hoy en día está siendo cuestionado por las feministas, ya por todo lo que le pasó a Buenaventura en estos últimos años, ¿no? Pues, porque esa postura epistemológica es política y ética. Yo no puedo hablar de patriarcado y estar abusando de mis estudiantes. Ahí se le cayó el discurso al hombre, ¿no? Pero entonces es clave observar cómo el presente es un elemento consustancial que determina la manera como observo el pasado. O sea, el presente es un elemento consustancial que establece una lectura del pasado, del tiempo, ¿sí? En América Latina hay un elemento clave que hay que mirar para trabajar historia comparada, ¿no? Que lo trabaja muy bien una profesora que es amiga, que es Verónica Giordano de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y ella manifiesta cómo desde el año 67, ¿no? Con todos los estudios de la CEPAL, aparece una sociología histórica. Y esa sociología histórica se reivindica desde un comienzo como un ejercicio eminentemente comparativo y crítico, ¿no? Y efectivamente en el año 67 Henry Cardoso y Enrique Faleto dan a conocer un libro que en historia económica latinoamericana y en historia social yo diría es fundamental, que es Dependencia y Desarrollo en América Latina, donde efectivamente materializan el método comparado desde una perspectiva de sociología histórica, donde efectivamente lo que se hace en ese libro es en buena medida desidealizar el discurso del desarrollo que nos había metido, pues, ante todo la posguerra, los norteamericanos, ¿no? Y el Fondo Económico Mundial, ¿no? Ante todo, nos habían metido en un cuento donde efectivamente, si seguíamos las mismas políticas de desarrollo económico, en algún momento íbamos a ser primer mundo. Lo que establece Henry Cardoso y Enrique Faleto efectivamente es dar cuenta de que ese discurso es un discurso que hay que cuestionar, ¿no? Que las burguesías latinoamericanas no son homogéneas, ¿no? Cuando comparan las burguesías de México, Argentina y Brasil, son burguesías dispares, que los modelos de desarrollo también son muy dispares y que efectivamente América Latina en un alto porcentaje seguía produciendo ante todo productos eminentemente agrícolas, ¿no? No habíamos llegado a la manufactura ni a la producción industrial de punta, y que para finales de los 70 y 60, a lo largo de los 70, pues nuestra producción era eminentemente agrícola, y el caso colombiano es el más evidente. Nuestro principal producto hoy en día pues es el segundo, es el café. O sea, aquí no un obrero, un proletario de casco, botas y overol, sino nuestro principal trabajador
fue un campesino con alpargatas, sombrero, machete, ¿no? Y una canastilla para recoger granos de café. Ese fue nuestro trabajador de punta, el que nos incorporó a la División Internacional del Trabajo y a la División Social, y el que efectivamente desarrolla la economía del eje cafetero y lo que hoy en día es Antioquia, Medellín y buena parte del interior del país. Buena medida ese trabajador es al que le debemos económicamente e históricamente, pero no es el obrero que nos reivindicó el capitalismo y que reivindicó inclusive el mismo Marx en el Capital. Ese obrero no fue el de nosotros. Entonces, todos esos elementos los plantea como un elemento de cuestionamiento fuerte en términos comparados Enrique Cardoso y Faleto, y nos dan a conocer cómo a través de categorías como cambio social y crisis, ¿no? Da cuenta de maneras de abordar de manera muy particular, ante todo, la heterogeneidad del proceso de desarrollo que vivía América Latina para las 3 últimas décadas del siglo XX, que es muy problemática, pero se puede comparar. Entonces, ese elemento para mí es consubstancial. Entonces, esos elementos son claves. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando trabajamos historia de la educación comparada, quienes trabajan historia de la educación no son historiadores, son por lo general licenciados en sociales o pedagogos que efectivamente pues abordan la historia de educación de una manera muy particular, ¿no? Estableciendo unas metodologías muy particulares y unos objetos de investigación muy particulares, dando cuenta como de desconocimientos de carácter eminentemente metodológico, que tienen que ver ante todo, por ejemplo, con la importancia de establecer la unidad de análisis que sea común bajo un principio sincrónico de tiempo, es decir, que ese mismo fenómeno institucional haya ocurrido en 2 naciones de manera más o menos paralela. Entonces, ahí es importante tener en cuenta que efectivamente la historia comparada se le puede presentar al estudiante como una subdisciplina de la historia, ¿no? Algunos la presentan así, otros lo presentan como un método, ¿no? Un método de investigación en historia, ¿no? La historia comparada es un método que efectivamente bebe de la historia problema de Lucian Febvre y todo lo que nos dejó la Escuela de Anales, pero desde una perspectiva donde se tienen en cuenta 2 experiencias institucionales, ojalá de 2 estados sobre un mismo objeto, y ante todo, en el caso particular, que es lo que más me interesa a mí, trabajarla como una inclinación de estudio al pasado. Para mí es una inclinación de estudio, es decir, o sea, quienes nos inclinamos a trabajar historia de la educación comparada somos profesores que ya tenemos, yo diría, un nivel de lectura y recorrido en historia de la educación a nivel nacional más o menos ya integral, aunque uno nunca termina de leer. Ahí está la biblioteca y muchos de esos libros no los he leído o no los he terminado de leer. Y pues a pesar pues de esa falencia, ya hay, yo diría, un conjunto de intelectuales en América Latina que han trabajado historia de la educación comparada. Entonces, en esa historia de la educación comparada vista como inclinación, hay una serie de trabajos a tener en cuenta. Uno muy importante, que es un texto de Aníbal Ponce, Educación y lucha de clases, y otros escritos. Espera, cuelgo aquí. Educación y lucha de clases y otros escritos de Aníbal Ponce. Aníbal Ponce pues fue un intelectual argentino que da a conocer este libro hacia 1920, ¿no? Una vez se da todo el proceso del movimiento estudiantil de Córdoba, ¿no? Que ese acontecimiento es fundamental en el sentido en que la primera vez que nos reivindicamos como latinoamericanos en términos comparados, se da a la luz o a la sombra del movimiento estudiantil de Córdoba de 1918. Aníbal Ponce es profesor y es testigo de esos acontecimientos, y efectivamente saca este libro, que efectivamente es un libro que se constituye en el libro pionero de historia de la educación comparada en América Latina, y es una visión integral, yo diría, diacrónica de la historia, casi que de los griegos, desde los griegos hasta la escuela activa que él alcanza a vivir y a evidenciar en Argentina, teniendo en cuenta ante todo como la incidencia del movimiento de Córdoba de 1918
como un primer, como lente que se tiene de época para pensar América Latina en términos de lo que es su educación superior. Acuérdense en que el movimiento estudiantil de 1918 pues se da en Argentina, pero tiene una trascendencia regional y efectivamente aparecen los movimientos sociales, ante todo estudiantiles latinoamericanos, producto de esa coyuntura. Y el discurso de los líderes estudiantiles de esa época, la actualidad, es un discurso que en términos culturales trasciende en las fronteras nacionales. Entonces, este libro es muy, muy lindo, muy interesante de leer, ¿no? En el sentido en que por primera vez un intelectual de izquierda, de formación marxista, establece la relación entre marxismo-educación, marxismo-educación nacional, pero trascendiendo a una visión mucho más integral, y permite pensar globalmente el tema de la educación, ¿no? Este es el primer texto que yo diría hay que leer. Luego vienen otros textos que son fundamentales, ya no de un argentino, pero un argentino, de un español que es exiliado en Argentina durante el resto de su vida, ¿no? Él llega hacia 1930, 1940, Argentina, que es Lorenzo Luzoriaga, y Lorenzo Luzoriaga saca dos textos fundamentales en historia de la educación comparada, este que es de antología pedagógica, donde efectivamente él pues da cuenta de su visión que tiene de lo que es la pedagogía a lo largo de la historia, pero es fundamental en el sentido en que él en uno de los capítulos reivindica a Domingo Faustino Sarmiento, que pues fue pues, el gran intelectual argentino que escribe Facundo, ¿no? Que es un libro que es fundamental para comprender América Latina en el siglo XIX, bajo esos dos enunciados de civilización y barbarie. Pero Domingo Faustino Sarmiento, pues además de que fue tal vez el presidente más importante que tuvo Argentina en el siglo XIX, pues era educador y pedagogo, ¿no? Él era educador y pedagogo. Y efectivamente, bajo esos dos enunciados de educación y barbarie, ¿no? Civilización o barbarie, reivindica la educación y particularmente la constitución de la escuela pública como elemento civilizador que se anteponía a la barbarie que representaba la pampa y el gaucho, ¿no? La pampa como un terreno salvaje y el gaucho como un sujeto iletrado violento, ¿no? Rosas llega a Buenos Aires, se toma la ciudad y ante todo un carnicero que efectivamente pues no estaba civilizado, educado, ¿no? Entonces, el texto, cuando uno lee Facundo, es un texto muy interesante, pero hay una reivindicación de la educación como salida y la materialización de la escuela. Y Domingo Faustino Sarmiento, pues efectivamente, una vez llega a la presidencia, materializa el sistema de instrucción público argentino hacia 1884, si no estoy mal, ¿no? Que sea la gran reforma educativa, la lideran sus discípulos, ¿no? Él establece las bases, sus discípulos la lideran y se materializa la escuela pública argentina. La intención de Domingo Faustino Sarmiento, pues efectivamente es que se materialice la escuela pública en Argentina y a nivel latinoamericano. Entonces lo que plantea Lorenzo Luzuriaga es que el primer pedagogo latinoamericano de trascendencia mundial es Domingo Faustino Sarmiento. Y efectivamente referencia muy bien los escritos de Domingo Faustino Sarmiento, pues que era un gran político y un político también polémico, ¿no? Cuando, por ejemplo, él establece el sistema ferroviario en Argentina, el sistema de trenes, cuando establece su propuesta, el Senado argentino, los senadores se ríen y pues en esa época no habían grabadoras ni cámaras y él dice a su asistente, escriban el informe de que hay risas en el auditorio para que el día de mañana la gente se dé cuenta con los estúpidos con los que tuve que gobernar. Entonces, el tipo, ante todo, era un obsesionado de la educación, la escuela, y efectivamente Lorenzo Luzuriaga lo trabaja muy bien. Y le da esa relevancia mundial. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, en pedagogía el único pedagogo latinoamericano que se ha destacado es Paulo Freire, de reconocimiento mundial, pero lo que plantea Lorenzo Luzuriaga es que en el siglo XIX, ante todo, Domingo Faustino Sarmiento, además de político, fue un gran educador y un gran pedagogo que nosotros debemos estudiar. Posteriormente hay un texto de Gregorio Weinberg que
toma cuerpo en los años 80. Gregorio Belmer fue un profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía, que efectivamente la Facultad de Filosofía históricamente es la que ha trabajado el problema educativo y pedagógico en la Universidad de Buenos Aires. Y el profesor Gregorio Belmer establece este texto de modelos educativos en historia de América Latina, y es un libro muy lindo, muy importante, en el sentido en que da cuenta de la historia de la educación latinoamericana desde el periodo prehispánico, ¿no? Tiene en cuenta la educación indígena hasta llegar a la educación popular y posteriormente hasta llegar a lo que fue la historia de la educación de finales del siglo XX. Este libro es muy importante porque por primera vez un historiador de la educación latinoamericano establece, yo diría, establece una relación compleja con el tiempo. Trasciende la manera como el historiador de la educación europeo, norteamericano, periodiza la historia de la educación y establece una impronta muy latinoamericana, muy propia. Y de hecho, pues este libro es muy importante porque trabaja de manera muy interesante, ante todo, la educación indígena, que nadie la había reivindicado, ¿no? Y trabaja de manera muy importante, por ejemplo, a Simón Rodríguez, al profesor de Bolívar. O sea, el profesor Gregorio Weimar fue, yo diría, uno de los gestores y de uno de los promotores de lo que es la historia de la educación comparada en América Latina. Luego, yo diría, hay que tener en cuenta la producción de personas que aún están vivas, que las hemos escuchado y las hemos leído. Yo diría, la historia de la educación, como lo plantea Nicolás Arata, que es un compañero que ojalá el otro año venga aquí, no fue un campo de tensión y lucha, como lo plantea Bourdieu. No fue campo hasta finales de los años 80. Es decir, una vez se publica este libro, Educación y lucha de clases, y los textos de Usubiaga en los años 50, la historia de la educación no fue un campo de lucha, sino un terreno baldío que no le interesaba ni a los historiadores ni a los pedagogos. Y eso es importante porque el caso ocurre también en Colombia. Yo voy cada 3 años, cada 2 años a los congresos colombianos de historia, y la mesa de historia de la educación es vista de manera algo despectiva por parte de mis profesores, los historiadores de la Universidad Nacional. Para ellos es mucho más importante la historia de las élites, del Estado, la historia de la violencia, del conflicto armado, de la memoria, como que eso da más caché que trabajar historia de la educación. Y la historia de la educación históricamente ha sido vista de manera despectiva. De hecho, quienes amamos la historia de la educación, pues efectivamente sabemos de que ese terreno baldío fue colonizado de manera, yo diría, reciente por parte de historiadores y pedagogos. Pero históricamente el historiador y el pedagogo no le interesó. Uno, porque veía un objeto de investigación de manera, yo diría, peyorativa, despectiva, y al pedagogo, por lo general, lo que le interesa es el proceso de aprendizaje del niño, su desarrollo cognitivo, su desarrollo afectivo, todo lo que efectivamente hoy en día es la pedagogía subjetiva. Por ejemplo, todo este rollo de la inteligencia emocional múltiple. Si ustedes observan al pedagogo, le interesan más esos temas porque le permite más operar al niño en la escuela que trabajar temas de larga data en torno a la historia de la educación. Por ejemplo, ahorita todo el tema del aprendizaje se nos presenta ahorita como un discurso neoliberal, pero si ustedes observan, el aprendizaje es un discurso con el que aparece la psicología moderna, tanto la psicología conductual, como la psicología genética piagetiana, y el sujeto no deja de aprender, ¿sí? Si dejamos de aprender nos morimos. Entonces, si el problema de aprendizaje, ¿por qué va a morir? Pero entonces la cuestión es que, por lo general, quienes nos metemos en esos temas somos los historiadores de la educación. Entonces, en los años 80, el profesor Gregorio Weimar es fundamental porque, yo diría, reconstituye el campo a través de este libro, que es clásico, Modelos Educativos en la Historia de América Latina, donde da cuenta de, bueno, la educación indígena, cómo la debemos pensar, reivindicarla como parte de nuestra experiencia educativa, la educación popular también, y pues trabaja las otras que ya conocemos, ¿no? Que la escuela lancasteriana, que la escuela activa, que bueno, todo eso que hemos trabajado, él lo trabaja, pero ante todo establece unos elementos claves para pensar a Latinoamérica de manera, yo diría, muy propia. Posteriormente hay otros 2 intelectuales importantes, Adriana Puigros, ¿no? Que tiene 2 libros fundamentales. El primero es Imperialismo y Educación en América Latina, y establece como principal unidad de análisis el imperialismo, ¿no? Cómo a través del discurso del progreso, ¿no?
todo lo que es el discurso del desarrollo, el destino manifiesto norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 al 77, que es donde llega este texto, pues efectivamente da cuenta, ante todo, del interés imperialista norteamericano en términos educativos, ¿no? Ella hace, yo diría, un análisis muy interesante de cómo efectivamente, por ejemplo, ante todo, pedagogos argentinos como Domingo Faustino Sarmiento y a lo largo del siglo XX, John Dewey, tienen una incidencia en América Latina con el objetivo de instaurar la escuela pública, pero una escuela pública para Adriana Puiggrós, vista desde Occidente, una escuela civilizatoria que desconoce esas otras formas de educar y de pensar la pedagogía. Entonces, ahí hay un cuestionamiento también muy fuerte, muy similar a lo que hizo Enrique Cardoso y Faleto, ¿no? En el sentido en que ahí el imperialismo hace parte de esas teorías del desarrollo que reivindicó la escuela y la educación como un elemento consustancial a las transformaciones positivas que se iban a vivir en América Latina. El texto ya tiene unos puntos de llegada muy fuertes cuando uno hace el análisis. El texto de Aprender a Ser de Edgar Faurit y Crisis de la Educación de Combs, años 71-73, donde efectivamente lo que se evidencia es que aparecen esas otras formas de educación, ¿no? Por ejemplo, el tema de la tecnología educativa, ¿no? Como una posibilidad y una respuesta a la crisis de la educación, y esa crisis de la educación de Combs, donde dice efectivamente que la educación es una... ante todo es un sistema en crisis permanente, que siempre va a haber falencia de todo, ¿no? De recursos, de ayudas tecnológicas, de maestros, por ejemplo, en matemática, en ciencias naturales, en filosofía. Por lo general siempre hay una falencia, ausencia de esos profesores, pero nunca va a haber ausencia o falencia de estudiantes. O sea, la demanda, la manera como crecía la población en los años 70, pues era una cuestión expansiva y que pues, efectivamente da cuenta de cómo ese imperialismo tiene también sus talones de Aquiles, ese imperialismo que como unidad de análisis trasciende lo educativo. Luego Adriana Puiggrós da a conocer otro libro, La educación popular en América Latina, y aborda un periodo muy importante que son las 3 primeras décadas del siglo XX, en el que efectivamente reivindica ante todo ese punto fundamental de coyuntura del movimiento de Córdoba 1918, el movimiento estudiantil como un punto importante de pensar la historia de la educación comparada y la historia de la educación superior, pero también un punto importante de reivindicar el papel que tiene los discursos de izquierda, entre ellos el anarquismo, el marxismo, en el interior de lo que es la propuesta educativa popular. Y se pregunta, por ejemplo, por la constitución del sujeto pueblo, que es algo que de pronto voy a hablar en alguna conferencia, bueno, cuando efectivamente el pueblo se constituye en sujeto político, ¿no? Y es un elemento problemático porque la educación popular siempre reivindica al pueblo como sujeto, pero en ocasiones los educadores populares han reivindicado una subjetividad sin sujeto, ¿sí? No hay pueblo, pero hay educación. O está la reivindicación de la educación popular, pero el pueblo por lo general no ha reivindicado esa educación. Y es muy fácil, en el caso, a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX, quien luchó por la educación fueron los maestros, ¿no? Quienes impugnaron, quienes demandaron al Estado porque se materializara la escuela pública y el derecho a la educación fueron los maestros, no el sujeto pueblo. O sea, nunca los artesanos ni gaitanistas, nada, ni nada. Ellos no salieron a marchar porque les construyeran escuelas y les garantizaran el derecho a la educación a sus hijos. Eso no fue así. Pero entonces, sí es importante, yo diría, en el texto de Adriana Puiggrós, preguntarnos por el sujeto pueblo dentro de lo que es la discusión en torno a la educación popular. Y hay un tercer libro de Adriana Puiggrós que es Adiós a Sarmiento, ¿no? Educación Pública, Iglesia y Mercado, donde plantea, que es un libro reciente, muy bonito, donde plantea cómo la escuela pública que pensó Domingo Faustino Sarmiento en el siglo XIX, ¿no? A través de Facundo y sus reflexiones pedagógicas, como elemento de civilización que se anteponía a la barbarie, es una escuela que ya comienza a desaparecer, ¿no? Prueba de ello, o sea, esa visión escolástica de escuela. Prueba de ello es esta conferencia virtual,
donde prácticamente estoy aquí hablando solo frente a una cámara y espero que mis estudiantes me escuchen cuando les solicite que la escuchen. Es decir, la escuela se estableció y en este caso, la relación subjetiva de la escuela, porque puede existir escuela sin estructura física, ¿no? Por ejemplo, antes las profesoras rurales trabajaban, por ejemplo, con la comunidad indígena en Putumayo, con los niños debajo de un árbol. No había edificio, pero había escuela, había maestra y había práctica de enseñanza. Algo similar está ocurriendo ahora, ¿no? La estructura física la estamos trascendiendo por las nuevas tecnologías y sigue existiendo escuela y sigue existiendo maestro. Entonces, ese elemento es clave. Y ya para ir cerrando, está el texto de uno de mis maestros, Alberto Martínez Boone, de la escuela expansiva a la escuela competitiva. Yo diría de los intelectuales de la educación que conozco, por encima de Olga Lucía Zuluaga, pues este libro tiene una trascendencia regional importante. Pues yo he estado en México, en Chile, en Uruguay, y es un libro que ha sido muy bien valorado y referenciado en términos de pensar la educación latinoamericana en términos integrales, o sea, cómo efectivamente en la segunda mitad del siglo XX se pasa de esa escuela expansiva donde se crece en términos de cobertura, ¿no? Se piensan en esos otros sujetos que no hayan sido educados, a una escuela competitiva donde el neoliberalismo nos establece dos presentes, ¿no? Un presente de finales de los años 90, eminentemente económico, donde el sector privado iba a ser consustancial a lo que era el modelo no solamente económico, sino político. Reaparece la mano invisible de Adam Smith, dejar pasar, y el Estado tenía que achicarse. Y en esta última década, estos últimos años, aparece un nuevo presente. El segundo presente neoliberal es el individualismo, que en términos filosóficos y políticos afecta al sujeto, ¿sí? Si ustedes observan, todo sujeto reivindica su individualidad. Por ejemplo, el discurso de género es la individualización de la sexualidad. Y todo sujeto quiere que se individualice su identidad como sujeto, ¿sí? Y ahí es donde nosotros como maestros debemos tener cuidado, porque en esos procesos de individualización cada uno de ellos es portador de derechos y debemos tener en cuenta, ante todo, la individualización, inclusive que puede ser excesiva. Pero la individualización o ante todo ese principio de individualista es consustancial a la democracia liberal de finales del siglo XVIII. La cuestión es que reaparece de manera mucho más radical hoy en día, ¿no? Y ahí hay unos elementos también políticos a trabajar. Ustedes observan eso, lo que ocurrió hace 3 años acá con las marchas, muchos de esos sujetos o esos actores estaban reivindicando su individualidad, ¿sí? Su individualidad como sujetos más que un derecho colectivo, social o político. Entonces, ese segundo presente lo trabaja muy bien Alberto Martínez Boone en el concepto de competitividad, ¿no? Aparecen nuevos enunciados en educación, ¿no? Competitividad, aprendizaje, derechos básicos de aprendizaje, evaluación por logros, formación docente, evaluación permanente. Si ustedes observan, la educación está atravesada por una serie de enunciados eminentemente neoliberales que dan cuenta del actual presente, ¿no? Y en el actual presente es que cada individuo debe destacarse en el escenario social a través de las redes, ¿no? Si usted no está presente en la red o en las bases de datos, por ejemplo, en Google Escolar, que Colciencias tiene en cuenta eso. Si tú no tienes producción reconocida en Google Escolar y no te han citado, pues Colciencias dice, no, este investigador no investiga y no dirige tesis y no, ¿sí? No es una persona de trascendencia en su institución, y hay maneras de categorizar, y eso lo tienen en cuenta las instituciones, los centros de investigación también, ¿sí? Porque efectivamente el individualismo como valor es consustancial a la manera como yo me puedo destacar como sujeto. Uno de los últimos libros que trabaja la historia comparada, pues hay varios, pero este es Reformas Educativas en Brasil y Argentina, de Diana Vidal y Adrián Escolani. Pues el año pasado estuve con el profe Escolani escuchándolo, y trabaja una historia comparada entre Brasil y Argentina. Pero la historia comparada que se da entre Brasil y Argentina a lo largo de estos 25 años, porque son varias las experiencias que han vivido, casi 30, se da más por compartir una frontera física que por compartir una experiencia
una unidad de análisis comparable. Es decir, por ejemplo, todo lo que es la historia de la escuela pública en Brasil en el siglo XIX en nada se parece a lo que ocurrió con la escuela pública argentina a finales del siglo XIX. En nada. El concepto de reforma educativa, de hecho, ¿qué pasa? Brasil en América Latina, la primera mitad del siglo XIX se reivindicó imperio y la reivindica imperio el príncipe portugués que se traslada a Brasil y desde ahí gobierna. Entonces, para ellos la reforma es continuidad del sistema educativo y universitario de Portugal y se traslada a Brasil y no hay concepto de reforma como el que nosotros tenemos. Bueno, existen una serie de situaciones muy paradójicas y ellos tratan de aplicar el método comparado sin una unidad de análisis comparable, que es lo que me llama la atención. Y aparece la comparación, más o menos, que uno la puede respetar en términos de que sí hay elementos de comparación en términos de lo que es la homogeneidad, la heterogeneidad del objeto y la globalidad ya en la segunda mitad del siglo XX a la actualidad. Por ejemplo, lo que es la reivindicación de la universidad en términos de docencia, investigación, extensión, que nos afectó a toda América Latina. Colombia, decreto ley 080 al 80, el concepto de universidad moderno, docencia, investigación, extensión, el papel del intelectual en la universidad, segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Y aparece, por ejemplo, algo que es muy comparable en el Cono Sur, son el papel de los regímenes militares en educación, ¿no? El concepto de educación cívica, los manuales de cívica que reivindicaron los gobiernos militares, porque los gobiernos militares en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, lo que hicieron fue filtrar, por ejemplo, los libros con los que enseñaban formación ciudadana. Y ahí hay unos entes, yo siento, cuando leo el libro, o sea, hay unos elementos, ya unos 3 artículos finales que tienen que ver mucho con la historia de la educación comparada. Los primeros capítulos tienen que ver poco con la historia de la educación comparada. ¿Qué ocurre con la historia de la educación comparada? Tenemos que buscar comunidad de investigadores más allá de las fronteras, es decir, tenemos que establecer redes en eventos nacionales e internacionales con investigadores de Brasil, Uruguay, Chile, México, para trabajar la historia comparada y yo diría la segunda mitad del siglo XX a la actualidad es la que más se presta, aunque en el siglo XIX hay elementos claves de historia comparada, por ejemplo, toda la instauración del Estado docente, ¿no? Cuando aparece la escuela pública, los manuales de formación docente, los conceptos de infancia, el devenir de la pedagogía, ante todo la escuela lancasteriana, hay maneras de problematizar de manera regional la historia de la educación. Pero en la segunda mitad del siglo XX hay una serie de objetos de investigación que son importantes y que no hemos indagado en términos de historia de la educación local, pero a nivel regional también está por hacer mucha cosa. Yo cerraría ahí, profesor Omar, Tatiana y compañeros, y les agradezco mucho este espacio. Muchísimas gracias, profesor Absalón, por su exposición tan interesante. En aras del tiempo, pues no quisiera, digamos, como extenderme tampoco entre preguntas, pero porque pues nos deja muchas inquietudes. En principio, digamos, una exposición que entendería yo en dos componentes. Uno como esa ubicación de la importancia de la historia comparada en términos de una perspectiva de la historia. Y en segundo lugar, pues ese rastreo que usted hace, que imagino que es un rastreo que nos presenta hoy bastante general, que imagino que contiene más textos, más artículos y otro tipo de trabajos. Solamente que quisiera preguntarle una cosa y es, eh, digamos, en términos de esa unidad de análisis común, ¿cuál es el vacío que usted encuentra, digamos, que usted diría, a partir de aquí hay que proyectar un trabajo de historia comparada, a partir de la revisión que usted dice, que usted diga, vea, esto aquí no ha sido trabajado, yo estaba pensando en el caso de Colombia, en el caso sí, digamos, de los trabajos que se hacen en Colombia, entendiendo también la crítica que usted hace a cómo los historiadores de la educación, pues, o quienes trabajan en historia de la educación, poco abordan, digamos, esta perspectiva por las dificultades que también usted apunta, ¿no? Digamos, el régimen también de discurso tan amplio que hay que atender. Entonces, le insisto, como ¿cuál sería eso que usted identifica que dice, bueno, esto esto aquí me mostró esto, en adelante habría que hacer un trabajo alrededor de este tema?
Bueno, yo diría, mira, aquí hay varias revistas latinoamericanas y revista de Historia de la Educación Latinoamericana que la publica la UPTC y ya pues muchos años. Pero cuando tú coges la revista de Historia de la Educación Latinoamericana, son textos monográficos que dan cuenta de una experiencia compartida de carácter local. Por ejemplo, todo un número en torno a la escuela rural en América Latina. Pero lo que hacen las historiadoras de Venezuela, México, Ecuador, Colombia, es cada una por su parte, por su lado, dar cuenta de lo que ha sido la historia de la escuela rural en su localidad o en su región o en su país. Pero no hay una visión integral de cómo efectivamente ese fenómeno afectó a nivel regional con unas intencionalidades políticas, ¿no? Por ejemplo, todo cuando tú problematizas, bueno, cuando efectivamente se da el proceso de alfabetización del campesinado en Colombia, ¿no? Todo lo que ocurre en Colombia con Radio Sutatensa, años 60 y 70, la radio educativa, ¿no? De hecho, yo les hablaba a mis estudiantes de cómo aparece este radio Panela, que es el radio que el Ministerio de Educación y de Comunicación a los campesinos para que por la mañana aprendieran el radio y se formaran a través de la radio. Pero es un fenómeno que se da en Colombia en los años 60 y 70, pero tú cuando lo problematizas, se da a nivel regional, o sea, sí hay una intencionalidad desde los órganos internacionales de efectivamente alfabetizar al mundo adulto y alfabetizar al campesino. O sea, no es un fenómeno solamente que se da en Colombia, sino también se da en Brasil y se da en México, y se da más o menos para el mismo periodo. ¿Qué ocurre? O sea, bajo un principio, ¿qué es lo que planteaba Margot? O sea, hay que establecer un principio básico de causalidad que sea común de manera inicial, ojalá al menos en dos países. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿qué ocurre con la educación rural en Colombia y México y cuáles fueron las causas comunes que generaron para que el Estado se preocupara por educar al mundo adulto y particularmente el mundo rural? Y bajo ese principio de causalidad común, establecer un principio que es de sincronía, que el fenómeno se haya dado más o menos en el mismo rango de tiempo, ¿sí? No se vale que en ocasiones ocurrió este fenómeno en 1890 en Ecuador y en Colombia ocurrió en 1960. O sea, ese rango de tiempo ya no nos sirve para establecer un estudio comparado en términos sincrónicos y en términos de causalidad, porque muy seguramente las causas serían diferentes. Entonces, a lo que voy es que yo diría, hoy en día, profesor Omar, es importante pensar la historia comparada. ¿Por qué? Porque el mundo se ha globalizado, ¿sí? En términos tecnológicos, ¿no? Las nuevas tecnologías y eso incide mucho en la manera como nosotros observamos, ¿no? De hecho, hoy en día la historia es global. Lo que ocurre en Colombia rápidamente, pues es que, ante todo, es conocido en Estados Unidos y en Europa y lo que ocurre allá, acá también. Entonces la cuestión es esa visión como global, pero también regional de los acontecimientos, hay que pensarla en términos históricos y en términos metodológicos, ¿sí? Y efectivamente, además de eso, pues hay que, yo diría, establecer unos acuerdos entre los investigadores que tienen la intención de trabajar de manera comparada a esos objetos, que es algo que no se ha dado, porque cuando tú lees la revista, pues muy interesante, pero tú lees de manera muy fragmentada el capítulo que te interesa y no tienes en cuenta, por ejemplo, la visión regional o de América Latina. Por ejemplo, Charles Berkeley, que fue pues, un gran profesor que escuchamos varias veces y muy cercano a la pedagógica, trabajó la historia de los trabajadores en América Latina. Pero cuando tú ves el libro y lo lees, la gente lo lee de manera fragmentada. Lee el capítulo de Colombia, pero no lee el de Argentina y Chile. No lo lee. Y ahí hay un problema, porque es que, ¿qué ocurre con los trabajos de América Latina en el siglo XX? Y la intencionalidad de Berkeley era una visión comparada de la historia, no una visión fragmentada de la historia. Entonces, en esa lógica vamos, y claro, hay objetos que debemos construir, ¿sí? Debemos construir y comparar. Por ejemplo, en términos de educación, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los manuales de formación de maestros. Acá en Colombia tuvimos un gran manual de Martín Restrepo Mejía, que inclusive pues, influyó Ecuador. Pero igual en la región, para ese periodo, existieron otros manuales de formación de maestros que podríamos comparar a ver cómo la pedagogía estaba siendo discutida para esa época. Y es un tema que se puede indagar y está ahí, y muchos otros temas. La cuestión es
ante todo, ¿cuál es la visión o lo que se está como planteando como propuesta? Que el historiador con cierto nivel de recorrido, de lectura intelectual, trascienda la frontera nacional. Porque es que, ¿qué pasa en historia? A mí me da mucho pues, pesar, en las licenciaturas de sociales se quedaron trabajando una historia de juguete, ¿sí? ¿Ya cerramos ahí, Omar? No, 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 no. Es que una historia de juguete, una historia casi que de la ley de víctimas 2011 para acá o 2005 para acá, pero yo veo que hay ahí un problema tenaz, o sea, una historia del presente es lo que se está trabajando y desde el presente problematizamos ahí que el conflicto armado y que la violencia en el siglo XIX, las guerras civiles, yo no entiendo eso, no entiendo, pero la cuestión es como que volver a los elementos metodológicos básicos para trabajar historia sería una posibilidad desde una perspectiva comparada para los historiadores de la universidad, porque yo siento que hay gente que tiene con qué trascender como el análisis local y pensar a nivel regional. Eso sería. Sí, bueno. Y cerrando, profesor Absalón, en ese sentido y esperando, digamos, la publicación del libro, ¿no? Obviamente. No, eso, pues la idea es eso. Yo, por lo general, ¿qué pasa? Pues los textos que trabajo, por lo general, los estudiantes los leen y para mí ha sido muy, muy importante eso. Y los manuales que escribo, porque yo que he hecho en estos últimos años, escribo manuales, pero tienen una incidencia en la práctica de enseñanza en la universidad y yo creo que este va como con la misma intencionalidad, pero a nivel de maestría y doctorado. Porque ante todo este texto de historia comparada no pienso que sea lo mejor para el pregrado, pero sí para quienes están conmigo en el doctorado o en la maestría, se podría pensar con ellos cierto tipo de trabajo desde una perspectiva comparada y regional. Sí, a mí siempre me han parecido importantes los manuales. Sí, es es un asunto importante, no es fácil. La última vez escribí Historia del Pensamiento Pedagógico Colombiano y es un manual de pedagogos colombianos. Entonces, allá un cierto amigo de la 72 me dice, ¿a usted quién le dijo que la pedagogía se enseñaba por manual? Y le dije, hombre, mire, así la comprenden los chicos del pregrado. Si usted no trabaja de esa manera, o sea, es como pedagogizar un poco la práctica de enseñanza. Y el manual tiene esa importancia. Ya el otro, pues ya una persona con una formación intelectual mucho más profunda, pues se va al libro grueso. Pues que se vaya, listo, pero sí es bueno pedagogizar nuestra práctica de enseñanza y yo diría que el manual tiene esa importancia. Bueno, muchísimas gracias con esa reflexión. Entonces agradecemos, profesor Absalón, la presentación de su trabajo de año sabático del año 2022, la historia de la educación comparada, conceptos, método e historiografía. Nuevamente agradecer a Tatiana Durango y a Diego Lizarazo por su colaboración en poder contar con este espacio. Y profesor, esperamos que no sea la última vez que lo tengamos por aquí, no solamente para presentar también los trabajos, sino sus reflexiones alrededor de estos temas de la historia de la educación y en general de la política educativa, que también usted es una persona muy importante. Muchísimas gracias a todos quienes y a todas quienes nos escucharon y quedamos en la red. Creo que no hay preguntas. Entonces, queda allí para que puedan reproducir este programa en sus espacios de clase. Muy buenas tardes y gracias. Desde la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, RITA, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, agradecemos su participación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a conocer nuestros servicios en
rita.udistrital.edu.co.